Siempre creí que, en estos tiempos que la tecnología ha avanzado tanto, y que ahora, a diferencia de otros años, podría ser más fácil tener interacciones sociales a través de las redes sociales. Pero tardé mucho en reconocer que las redes y el Internet son armas de dos filos muy poderosas, que pueden ayudarnos mucho a vivir mejor, o incluso pueden acabar con nosotros. Y no tanto las plataformas son las responsables de que pasen cosas malas. Los responsables somos los usuarios que hay detrás de estas. Cuando yo tenía 19 años pasé una etapa horrible. Yo vivía en un barrio pobre y estaba un poco desesperada porque no había podido conseguir novio. Yo realmente no soy fea, pero nunca tuve esa personalidad interesante con la que pudiera atraer a un hombre. Cada que tenía alguna cita con un chico que me gustaba, estos se aburrían, porque yo no hablaba mucho, así que ninguno se animaba a tener una segunda cita conmigo. Mientras tanto, yo escuchaba a mis amigas que ya se habían acostado con uno o con varios hombres en el mes. Hablaban fascinadas. Yo me sentía pequeña porque yo no tenía nada que compartir. Siempre me quedaba callada. Y mis amigas en ocasiones me hacían burla. Me decían que yo era una apretada, una persinada. Me decían vulgarmente que ya debía aflojar, porque si no se me iba a podrir el tamal. Por otra parte, a Cintia, que era algo así como la líder de nuestro grupo de amigas, ella ya se había metido con muchos hombres, y ella era la que nos daba consejos de cómo hacer tal y cual cosa en la cama. A ella le teníamos mucho respeto por eso, pero en el fondo, yo no me visualizaba como ella. Se me hacía algo muy sucio el tener que acostarme con un muchacho y luego con otro, solo para competir entre nosotras y ver quién tenía más actividad de ese tipo. Y aunque yo de verdad deseaba tener esa experiencia de intimidad, simplemente no se había dado. En aquellos años apenas iniciaban las redes sociales. No mencionaré las que yo usaba, pero había varias de moda. Ahí comencé a conocer chicos y me pasaba horas chateando con ellos. La mayoría vivían en otras ciudades o en otros países, así que era muy difícil poder concretar una salida. Pero sí hubo uno que era desde el principio muy misterioso. Su nombre era Damián, y él solo usaba una foto para su perfil, y las demás que tenía en su blog eran las típicas imágenes que algún darketo pondría, como fotos de demonios, calaveras y cosas muy rudas que le dieran ese realce de maldad a su personalidad, para así enloquecer a una jovencita. Y vaya que yo me enloquecí. Cuando chateaba con él, es como si él entendiera a la perfección lo que pasaba por mi cabeza. En parte sabía yo que era por su edad. Él ya tenía casi 30 años. Era un hombre muy maduro, pero él tenía algo especial. Y aunque yo no lo conocía aún en persona, y aunque parezca ridículo, yo sentía que ya lo amaba. Él era el único que comprendía, y yo ya no aguantaba las ganas de conocerlo en persona. Por fortuna él era de la misma ciudad en la que yo vivía, así que sería fácil establecer contacto personal. Hicimos todos los preparativos para ese mágico encuentro. Yo deseaba que Damián me hiciera suya, que él me diera ese privilegio de convertirme en mujer por primera vez y por fin poder presumirle a mis amigas que había tenido el encuentro más maravilloso del mundo. El día que nos vimos por primera vez, yo tenía mucho miedo. Estaba nerviosa. Pensaba en cómo sería aquel momento, si me iba a doler, si me gustaría. Pensaba en si mi cuerpo sería agradable ante el gusto de Damián. Tantas cosas había en mi cabeza, y cuando por fin lo vi, sentí que me derretía, porque él era un hombre de 1,70. Yo soy bajita, así que eso era perfecto. Él tenía un cuerpo atlético aunque era delgado, muy guapo, y tenía una voz muy agradable. Sus palabras me susurraban casi como si él me hablara en el oído. Todo en él era encantador, y por petición mía fuimos al cine, y después fuimos en su auto a beber a un bar. Tomamos un par de tragos. Yo nunca fui buena para eso, así que con 2 vodkas sentí que ya se me estaba subiendo el alcohol a la cabeza. Yo a propósito me llevé una blusa un tanto escotada, con la finalidad de atraer la mirada de Damián, pues mi pecho siempre fue prominente.
Yo estaba lista para que él me hiciera lo que quisiera, y no pasaría mucho para que las reacciones de Damián iniciaran. Él se acercó y me preguntó que si yo quería ir a un lugar más privado. Yo le respondí que sí, que encantada iría con él a donde fuera. Nos subimos a su auto y nos metimos a un motel en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos, él pidió algunas bebidas, y lo que me llamó la atención es que no compró preservativos. Damián puso música y bebió un vaso de tequila, y me sirvió uno a mí también. Luego se acercó más a mí y me comenzó a besar los labios muy despacito. Yo podía sentir el calor de su aliento que me hacía erizar la piel. Su perfume era muy rico y me hacía percibirlo aún más varonil, más imponente. Él me fue lamiendo el cuello despacito y hacía ligeras caricias con su lengua. Pronto su mirada se transformó en la de un cazador y yo me había convertido en el pequeño cordero. Él comenzó a quitarme los tirantes de la blusa y llevó su boca a mi pecho. Lo estuvo besando y acariciando suavemente y después me preguntó: ¿esta es tu primera vez o me equivoco? Yo le respondí que sí y me dice: eso es perfecto. Es justo lo que yo necesitaba. Entrégate a mí, Carolina. Esta noche es nuestra y daremos inicio a algo muy grande. Tú eres una mujer especial. Ahora eres mi mujer, solo mía. Damián se escuchaba muy intenso y eso me prendió más. Nunca un chico me había demostrado ese interés y ese nivel de deseo. Así que me dejé envolver en sus brazos. Él era muy tierno, pero muy misterioso a la vez. Si algo me puso nerviosa esa noche es que, al verle la espalda en el espejo, vi que tenía tatuado un demonio que le abarcaba completamente toda la espalda. Cuando él notó que yo le vi el tatuaje, es como si completamente se hubiera transformado. Él comenzó a ser un poco más agresivo en el acto, pero yo aún así lo seguía disfrutando mucho. Esa primera vez ocurrió mejor de lo que mis amigas me habían contado. Yo me sentía realizada de tener a Damián dentro de mí. Verlo a él con su masculinidad tan fuerte era algo inexplicable para mí. Yo era muy ignorante de algunas cosas, y pese a que él no usó preservativos y yo lo sabía, yo no le dije nada. Así que después del acto, yo me quedé un poco tensa de pensar en el riesgo de quedar embarazada. Pero Damián aún así me dijo que no tuviera miedo, que pasara lo que pasara, él siempre estaría conmigo. Él hablaba y me hacía sentir confiada, pero también reconozco que lo hacía de una manera muy extraña, como si él supiera lo que pasaría. Nos quedamos acostados en la cama y le pregunté que quién era el personaje del tatuaje que llevaba en la espalda. Él no quiso decir mucho, solo mencionó que se trataba de un dios de oscuridad y que quizá yo algún día lo conocería, pero solamente si yo era digna. Aquello me causaba un poco de gracia. Yo lo tomaba sin seriedad alguna, porque yo veía a Damián como un fanático de Arqueto, muy metido en su papel. Y yo, muy embobada, lo escuchaba decirme todas aquellas cosas. Me fascinaba cómo me veía mientras hablaba. A una jovencita como yo, todas esas pendejadas eran como la más dulce poesía. Pues yo veía a Damián como un dios, y más aún después de entregarle mi inocencia. Él nunca me pidió que fuéramos novios, y yo estaba tan tonta que ni siquiera me importaba eso. Yo solo quería estar con él las veces que fueran necesarias disfrutando en la cama. Siempre íbamos al mismo hotel, una y otra vez, y teníamos largas noches de pasión en las que yo llegaba hasta muy tarde a mi casa. Y pese a que me regañaban y me amenazaban con que me correrían y me sacarían de la universidad, a mí no me importaba. Yo deseaba cada vez más estar con Damián. Pronto todo eso se volvió mi obsesión. No podía dejar de pensar en él, en tenerlo únicamente para mí. Sin embargo, las cosas se fueron tornando cada vez más oscuras. En una ocasión fuimos al motel, y Damián estaba sobre mí haciendo los placenteros movimientos, y les juro que vi cómo sus ojos se comenzaron a poner de color rojo. Su piel se sentía muy caliente, y con una gruesa voz él me preguntó que si yo quería ser la elegida, que si yo estaba dispuesta a entregarme en cuerpo y alma a él, con tal de complacerlo y cumplir sus deseos. Yo estaba tan enamorada y tan metida en el acto que le dije que sí, que yo le entregaría mi vida de ser necesario,
Le pedí que me tomara, porque yo solamente era suya. Damián hizo una risa agitada como de maldad. Me miró, y después vi como detrás de él lo comenzó a cubrir una extraña sombra muy densa, que apenas se percibía. Y esa sombra, de pronto sentí cómo me invadió, como si fuera una neblina muy helada, y así tal cual en una fracción de segundo, es como si se hubiera metido esa sombra a mi cuerpo a través de mi piel. Sentí un golpe muy helado que me dejó sin aire, y me sacó completamente toda la energía. Me sentí muy mareada y terminé perdiendo el conocimiento. Es como si aquella sombra se hubiera metido en lo más profundo de mi ser. Cuando desperté me sentía confundida, desubicada. Le pregunté a Damián qué había pasado y solo me dijo: creo que las sensaciones que te he provocado te sacaron de este mundo por un rato. Hubieras visto cómo lo disfrutaste. Yo sentía un poco de miedo por lo que vi antes de perder la razón. Eso no era algo de este mundo. Al principio creí que había sido toda una alucinación, pero con los días empecé a sentirme rara, como observada, y constantemente tenía pesadillas en las que yo estaba embarazada, y un hombre de negro se acercaba a mí y con una daga me atravesaba el vientre acabando con mi vida y la de mi hijo. Me aterraba esa pesadilla recurrente, porque yo sentía cómo la vida de mi hijo se apagaba dentro de mí, y veía cómo la sangre me escurría por todo mi alrededor. Después aparecían más tipos, y me rodeaban y me sujetaban de pies y manos, mientras que otro sujeto enmascarado se acercaba a mí, y con sus manos me abría la barriga, y me sacaba ya sin vida el cuerpo de mi hijo, y lo ponían en un contenedor metálico y se lo llevaban. Yo siempre despertaba muy alterada después de tener esos sueños. No sabía qué estaba pasando. Todo se estaba poniendo muy raro. Me llené de angustia, de miedo. Algo no estaba bien. Y al poco supe que estaba embarazada de verdad. Esa noticia de verdad me impactó. Al principio creo que no la tomé del todo bien, pero cuando se lo dije a Damián, él se puso muy contento. Pero mis padres terminaron corriéndome de la casa, porque no les cabía que yo hubiera traicionado los valores que me dieron. Así me fui a vivir con Damián. Él jamás quiso hablar con mis padres, ellos jamás se conocieron, y durante todo el embarazo yo ya no vi a mi familia. Aquí supe que a diferencia de lo que Damián aparentaba, él no era la gran maravilla. Vivía en un departamento viejo y descuidado. Ahí me di cuenta de que él no era una buena persona. En ocasiones lo visitaban personas extrañas, y él las atendía afuera. Él salía al pasillo a platicar con ellos en voz baja, como queriendo hablar en secreto, para que yo no escuchara. Sin embargo, una ocasión pegué la oreja en la puerta, y Damián le decía a un tipo que ya solo me faltaban pocas semanas para dar a luz, que todo iba acorde al plan. ¿De qué plan hablaban? ¿Qué pretendía Damián? Yo estaba muy aterrada porque las pesadillas continuaban, y yo no tenía a dónde ir. Me sentía vulnerable, débil, deprimida y cansada, sobre todo usada, porque Damián se volvió muy frío, y por las noches salía y regresaba borracho y oliendo a perfume de mujer. Sabía yo que él ya se estaba acostando con algunas otras jovencitas. Además de todo esto, en el departamento de Damián había mucha oscuridad. A él no le gustaba la luz, incluso hasta había pintado los muros de color negro. Él se fue volviendo más hostil hacia mí. Ya no me dejaba salir para nada, y cuando él se iba, le ponía llave a la puerta. Me volví su prisionera. Ya ni al médico me llevaba a que me revisaran. Damián me decía que todo iba a estar bien, porque su demonio al que adoraba nos estaba protegiendo. Demonios, ¿que a dónde me fui a meter? Yo le pedía perdón a Dios y a mis padres, porque cometí un grave error solo por querer experimentar. Terminé pasando un infierno al lado de un loco, un infierno en la soledad de aquel lugar. Y yo comía de lo poco que había, y a veces de las sobras que Damián dejaba para mí, porque él iba y comía a veces en la calle, y de lo que le sobraba es de lo que él me daba. Yo lloraba, pero eso no servía de nada. Yo estaba perdiendo las esperanzas, y tenía miedo de que algo nos pasara a mi bebé y a mí, algo como lo que ocurría en mis pesadillas. Cuando llegó el momento del parto, yo me puse muy mal, porque Damián no estaba en casa.
Me estaban dando muy feo las contracciones y no sabía qué hacer. Yo golpeaba la puerta del departamento, pero nadie de los vecinos me hacía caso. Yo no tenía celular ni nada, porque Damián me había impedido usarlo. Un rato después llegó él y muy apresurado me dijo: «Sé que ya es tiempo, Carolina. Anda, te llevaré en el auto al lugar donde tendrás al bebé». En ese momento no capté lo que él dijo o por qué lo dijo, pero él me ayudó a bajar las escaleras y nos subimos a un auto negro muy bonito, que evidentemente no era de él. Alguien se lo había prestado para que me llevara al hospital. Lo que no comprendo hasta ahora es cómo Damián sabía qué día y a qué hora me darían las contracciones del parto. No sabía yo qué estaba pasando detrás de todo mi embarazo. Damián iba conduciendo a toda velocidad y me sorprendió que pasamos junto al hospital y él no se detuvo. Y yo le pregunté que por qué no se detuvo. Él simplemente me dijo que me tranquilizara, que él me iba a llevar al lugar indicado. Con eso pensé en que Damián quería hacerme daño y a mi bebé también. Me vinieron a la mente todas esas pesadillas que tuve, y después confirmé cuando un hombre le llamó por teléfono y este dijo: «Ya vamos para allá. Preparen todo para la ofrenda». El tipo detrás del parlante, a lo que pude escuchar por el volumen bajo, dijo que ya se estaban reuniendo todos y le pedía a Damián que no se demorara. En ese instante yo me enloquecí y no podía permitir que me hicieran algo o a mi hijo. Así que cerrando los ojos, yo comencé a pedir perdón a Dios. Le pedí que me ayudara a salir de ese problema. Le pedí una oportunidad para volver a empezar. Así que con esa confianza y de ir a toda velocidad, yo sin titubear y sin piedad, le jalé al freno de mano del carro, lo que provocó que éste hiciera un derrape y el auto se saliera de control, haciendo que nos estrelláramos contra un camión que venía en sentido contrario. Con el impacto yo solo de pronto vi todo oscuro, perdí la conciencia y desperté hasta que ya me encontraba en la camilla de un hospital. Estaba yo completamente lesionada y preocupada, porque no veía yo a mi bebé por ninguna parte. Y de inmediato los médicos se acercaron a mí y me dieron un calmante porque yo me puse muy alterada. Yo quería respuestas y las quería en ese mismo instante. Los médicos mandaron llamar a mis padres, quienes entraron a la sala y me explicaron que en el accidente yo perdí a mi bebé. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Por fortuna apenas si habían logrado salvarme a mí. Les pregunté por Damián. Él también había muerto en el impacto, y como no llevaba puesto el cinturón de seguridad, su cabeza se impactó contra el parabrisas y este le arrancó la cabeza. La escena del accidente fue terrible, pero aún así yo quería saber más. Mi padre me dijo que fueron interrogados por la policía, y me contó que a Damián ya lo habían denunciado varias veces por acoso y abuso a mujeres jóvenes, a las cuales también había embarazado. Damián pertenecía a una secta delictiva de satánicos que se dedicaba a hacer sacrificios con los bebés de las muchachas a las que él embarazaba. Por tanto, la noche del accidente, Damián pretendía hacer lo mismo con mi bebé. En ese momento sufrí mucho, pero aunque lamentablemente perdí un hijo esa noche, me alegra que Damián esté muerto. Eso y más merecía el maldito perro. Hizo mucho daño a muchas personas y a mí también. Ahora debe estar en el infierno recibiendo un castigo horrible. Como consejo yo solo les puedo decir que piensen bien en las personas con las que se involucran, porque, como mi caso, hay muchos más en el mundo que terminan muy mal, todo por involucrarse con gente de las redes sociales que puede mostrar una cara para encantar, pero que por dentro son el mismo demonio. Era un viernes por la mañana del año 99. Ricardo tenía 17 años y ese 29 de diciembre estaba por cumplir 18. Para Ricardo esa fecha marcaba el comienzo de todo lo nuevo que estaba por venir. Cumpliría su mayoría de edad y comenzaría el año 2000, y con muchos proyectos de vida. Aquella mañana al despertar el padre de Ricardo contemplaba el amanecer por la ventana de su habitación, y con el brazo sacudió un poco a su esposa para que se despertara y fueran así juntos a cantarle las mañanitas a su hijo. Pero Ricardo ya se encontraba despierto y hablando en secreto por teléfono con Misael, su mejor amigo.
Al ver que sus padres invadieron su privacidad, este colgó el teléfono y con cara de asombro abrazó a sus padres muy fuerte. Les dijo que los quería mucho y les agradeció por el pequeño regalo que le hicieron. Su madre había planeado el tan esperado cumpleaños con una gran celebración en familia. Ella misma hornearía un pastel de chocolate y prepararía el platillo preferido de su hijo. Pero en cuanto tuvo oportunidad, les hizo saber de sus planes en los cuales no estaban incluidos. Y es que toda la vida, Ricardo fue sobreprotegido por ser hijo único. Sus padres lo habían hostigado y limitado durante toda su vida, y ahora con la mayoría de edad enfrente, él quería comenzar a romper todas esas cadenas. Ricardo les dijo que quería pasar su cumpleaños en casa de Misael, también pasar la noche allá y volver a su casa hasta el día siguiente por la tarde. Él quería experimentar ese momento tan especial fuera de casa. Para sus padres fue muy doloroso escuchar eso. Su pequeño niño ya quería ser un hombre, ya quería volar del nido con sus propias alas. A su madre no le quedó más que resignarse a las decisiones del muchacho. Y con la voz entrecortada y con un nudo en la garganta, le dio el dinero que usaría para su celebración. Su padre solamente lo abrazó y le dio la bendición, le demostró su apoyo. Eso sí, se le pidió a Ricardo que mantuviera a sus padres muy al tanto de todo para evitar algún tipo de percance. El joven a todo decía que sí, y muy apresurado se vistió, y decidió marcharse a la brevedad para comenzar sus planes junto a Misael. Una vez que Ricardo llegó a casa de este muchacho, se pusieron a planear lo que tenían preparado para la noche. Pues resulta que Ricardo, en realidad no iba a pasar la noche en esa casa con su amigo, sino que había conseguido una sesión especial para Ricardo, con unas personas que se dedicaban a realizar trabajos esotéricos, como el tarot, la adivinación, regresiones y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, a esa sesión solo podría ir una persona, que sería el mismo Ricardo, a quien se le había prometido le ayudarían a encontrar un supuesto poder divino que había en él. Misael se quedaría en su casa, solo por si los padres de Ricardo le llegaran a llamar y a preguntar por su hijo. Así Misael se encargaría de inventar cualquier cosa para despistarlos. Misael en sí se consideraba un fanático de lo místico. Él había leído y también había acudido como espectador a aquellas sesiones a las que iría su amigo esa noche. Por lo tanto, desde tiempo atrás, Misael estuvo preparando con información a Ricardo, y basado en la numerología, le dijo a que una persona nacida en un día 29 o que culminara en un número maestro tendría una misión especial en la vida, así que le estuvo metiendo ideas hasta que lo convenció. Además, con todo aquel auge que traía consigo la llegada del año 2000, Ricardo terminó sintiéndose fascinado con todo aquello que Misael le contaba. Por fin ya todo el plan estaba creado. Esa noche al dar las 8, Ricardo se fue. Él escapó por la ventana de la habitación de Misael para dirigirse a ese lugar desconocido. Misael se quedó en su casa para mantener intacta la mentira. Ricardo tardó un poco en dar con la dirección, pero al llegar, notó que el lugar se veía muy diferente a como Misael se lo describió. Era un edificio muy viejo, deteriorado, con un aroma horrible, como a perro muerto. Ricardo se quedó parado y pensativo por lo que estaba a punto de hacer, pero la idea de descubrir ese supuesto poder que había en él lo empujaba a seguir adelante. No había marcha atrás. Él entró y fue buscando entre los departamentos el número que se encontraba escrito en la papeleta que le dio Misael. Llegó así hasta el tercer piso, y allí estaba la puerta de color café claro, con el número 101. Él tocó la puerta un poco tembloroso con sus manos, y después de un par de segundos, una voz muy ronca le contestó detrás de la puerta y le pidió que dijera el código de acceso. Ricardo, un poco nervioso, dijo: «Pirámide». Esa era la respuesta y con eso logró entrar. El lugar estaba un poco oscuro, y al fondo se veían cortinas negras que ocultaban la luz del exterior. En un rincón se escuchaban personas que murmuraban, y había un aroma a incienso y velas encendidas que daban una sensación cálida al ambiente. Un hombre de complexión delgada y con una máscara puesta con forma de un animal ocultaba su rostro. De su cuello colgaba una piedra grande de obsidiana y traía puesta una capa de color roja aterciopelada.
se presentó con Ricardo como el maestro, y sin decirle nada más, lo fue guiando hasta un sillón. Ahí le hizo algunas preguntas acerca de él. Ricardo, sintiendo un nudo en el estómago, contestaba a las preguntas como un niño regañado. Él se encontraba muy nervioso. El hombre notó su nerviosismo y le ofreció comenzar con el ritual. Ricardo notó que en la habitación había 2 hombres más, los cuales no se presentaron, y también ocultaban su rostro con máscaras de animales que los hacía verse misteriosos y muy intimidantes. Uno de los hombres le indicó a Ricardo que se sentara dentro del gran círculo de sal y que debía hacer todo lo que ellos le pidieran. Ricardo asintió con la cabeza a las indicaciones. Le colocaron así en sus manos una taza pequeña, la cual contenía una sustancia de color oscuro, como el café, pero con un aroma poco agradable. Le dijeron que se tomara toda esa bebida, y cuando Ricardo la probó, el sabor tan desagradable casi lo hace vomitar. Los hombres tomaron un libro de color negro, y mientras Ricardo terminaba de tomarse aquello, ellos abrieron el libro y comenzaron a decir palabras en otro dialecto porque no se les entendía qué era lo que decían. Ricardo estaba atento a las palabras que escuchaba, y de repente comenzó a sentir que todo giraba a su alrededor. Sintió más náuseas y comenzó a tener alucinaciones extrañas. Ricardo veía más grande la habitación y también veía a seres mucho más grandes que sobrepasaban la altura humana. Él comenzó a asustarse y a sudar de las manos, a tener un temblor en todo el cuerpo. Él no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero la escena lo llevó a sentir un profundo pánico. De repente volteó a ver a los hombres con máscaras y sus cuerpos se veían normales, pero sus cabezas se veían desfiguradas. El pobre de Ricardo ya no sabía qué hacer y tampoco sentía control sobre su cuerpo. Estaba completamente aterrado de lo ocurrido. Uno de los hombres dijo que Ricardo se estaba poniendo mal, que debían parar. Decía que el muchacho no estaba listo, pero los otros continuaron y no paraban de realizar esos rezos. De repente las velas se apagaron todas de un solo soplo, pero no había viento en esa habitación cerrada, y se comenzaron a escuchar voces que parecían provenir de todas partes. Ricardo no pudo más y se desmayó. De repente una de las velas que se encontraban junto a un mueble en la sala se prendió por sí sola. Comenzó a tambalearse hasta caer al piso. La llama alcanzó uno de los extremos de las cortinas de la casa, la cual se incendió rápidamente. Ante lo ocurrido tuvieron que detener el ritual de golpe, pues los 3 hombres que integraban el círculo se espantaron al ver lo que estaba ocurriendo. Intentaron apagar el fuego, pero no podían detenerlo. Parecía que algo superior a ellos les ganaba y alimentaba las llamas de aquel incendio. Estaban tan ocupados los 3 hombres intentando apagar el fuego que perdieron de vista a Ricardo, quien se encontraba tirado en el suelo desmayado, muy drogado, y sin darse cuenta, aquellas llamas alcanzaron la espalda de Ricardo, y su camisa azul que traía puesta se prendió completamente en llamas, lo que provocó que Ricardo despertara y comenzara a gritar con horror. Sus gritos eran de dolor y de miedo, pues él se estaba quemando por completo. Uno de los hombres reaccionó rápidamente y lo jaló hacia el baño que se encontraba frente a ellos, y lanzándolo hacia la regadera y manteniéndolo ahí, logró apagarle el fuego, mientras que los otros trataban de contener las llamas que se habían expandido hasta la habitación. Ricardo tenía quemaduras muy fuertes en su espalda. Él debía recibir atención de inmediato. Los hombres tenían que actuar rápido, pues Ricardo se encontraba en muy mal estado. Como pudieron, lo sacaron del departamento. Las llamas de la habitación ya las habían podido extinguir por fin. Al llegar a la unidad médica lo entregaron rápidamente al personal que se encontraba en la entrada. Uno de los hombres se quedó a dar los datos de Ricardo, tanto su dirección como su teléfono, para que se comunicaran con sus padres. Así, después de eso, los hombres se echaron a la fuga y desaparecieron. Al despertar, Ricardo se dio cuenta que ya no se encontraba en aquel departamento de terror y que ahora se encontraba en un hospital. Él no distinguía bien, pues lo habían sedado, pero aún así, él sintió un dolor muy fuerte y profundo en todo su cuerpo. Él no podía describir bien lo que estaba sintiendo, pero no era nada agradable. Mientras él asimilaba dónde estaba y qué era lo que ocurría, se fue dando cuenta que pasaban personas por la habitación, personas con atuendos raros y de aspecto extraño que lo observaban, pero lo que le generó más inquietud fue que pasaban sobre su cama y no por un lado de ella.
Él creyó que no estaba del todo despierto. Todo esto lo empezó a inquietar y quiso moverse, pero no podía. Empezó a sentir Ricardo que le faltaba la respiración y que su pecho se sentía muy pesado. No podía ni siquiera gritar, pues sus labios estaban tan resecos que se le habían pegado. De repente comenzó a sonar un sensor. Eran los aparatos a los que él estaba conectado. Sus signos vitales se estaban alterando, y esto hizo que rápido Ricardo tomara conciencia y comenzara a escuchar voces que eran de los médicos y también las voces de su padre que entraban a la habitación a ayudarlo. Para Ricardo todo era muy confuso. Su madre llorando y los médicos diciendo tantas palabras y términos médicos incomprensibles para él, y solo alcanzó a escuchar que su salud estaba muy delicada. Le comenzaron a hablar y las voces del doctor le retumbaban en los oídos. Aquel médico le dijo a Ricardo que le harían dormir de nuevo para que ya no sintiera más dolor. Ahí Ricardo no escuchó más. Al despertar de nuevo y sin saber nada del espacio y del tiempo, Ricardo no sabía si había dormido un minuto o días enteros. Solo sentía el cuerpo pesado y la mente la sentía como si se encontrara en una gran burbuja de agua. Miró como pudo a su alrededor tratando de reaccionar, y al mirar nuevamente a su alrededor, volvió a ver que se encontraba rodeado de personas extrañas. El pobre sintió frustración de que la pesadilla continuara, pero esta vez trató de no alterarse, pues quería comprender qué era lo que ocurría. Así que comenzó despacio a tratar de mover su mano para intentar comunicarse con sus padres, quienes se encontraban en esa habitación. Él logró mover sus dedos débiles, y su padre, quien se encontraba sentado en una silla al lado de la cama y tenía recargada su cabeza en el colchón de la camilla, sintió el movimiento que hizo Ricardo con su dedo, a lo que reaccionó con gran alegría y llanto en sus ojos. El hombre lo miró fijamente y sin decir nada para no alterarlo, llamó rápido a los médicos. Los doctores entraron a la habitación y le empezaron a hablar a Ricardo para explicarle su estado de salud. Aquellos hombres le dijeron que había sufrido un evento traumático y que toda su espalda tenía quemaduras de segundo y tercer grado y que lo tenían sedado para evitar que él sintiera tanto dolor con los procedimientos que le estaban haciendo para curarlo. Por fortuna los médicos le hicieron la promesa de que pronto se recuperaría. En eso llegó María, la madre de Ricardo, llorando y agradeciendo que él estaba despierto. Ricardo la miró llena de emoción, pero vio también que detrás de su madre estaban entrando más personas extrañas. Ricardo como pudo habló y dijo: váyanse de aquí, por favor. Uno de los médicos respondió: pues no podemos irnos, Ricardo, te estamos atendiendo. Y Ricardo como pudo dijo: no les digo a ustedes, le digo a todas esas personas que están entrando a la habitación. El doctor rápido respondió y dijo que todo aquello debía ser efecto de la droga que ingirió, pues Ricardo cuando llegó tenía droga en sus venas. Todo esto sumado al evento traumático, seguro que era un impacto muy fuerte en su cerebro, que poco a poco iría desapareciendo. Los días comenzaron a transcurrir y Ricardo iba mejorando favorablemente de su cuerpo, pero su mente no. Él tenía muchas pesadillas y cada vez que las tenía se le aparecía como un demonio que le mostraba un libro antiguo, y había un perro negro muy agresivo que lo quería morder y lo hacía despertar muy exaltado. Él miraba tanta gente como de otra época en esas visiones y con apariencias que daban miedo. Ricardo ya sabía que las personas que él veía ya estaban muertas y le generaban mucho miedo. Por más que él trataba, no podía acostumbrarse a verlas. Una noche despertó y escuchó cómo abrían la puerta del cuarto. Él miró hacia un lado y vio que su papá estaba dormido en una silla. En eso entró un niño con cara de asustado y traía puesta la bata del hospital. Ricardo pensó que aquel era otro paciente y que estaba perdido. Así Ricardo comenzó a hablarle a su papá: oye papá, despierta por favor. El papá de Ricardo le preguntó que qué pasaba, que si se encontraba bien, y Ricardo le comenta: papá, ayuda a ese niño, mira, ya se metió al cuarto, yo creo que está perdido. El papá de Ricardo se le quedó viendo, consternado, y le dice: pues ¿cuál niño, Ricardo? Aquí no hay nadie. Pero Ricardo insistía: aquí había un niño, papá, de seguro se acaba de salir del cuarto, avisa a las enfermeras, pues yo creo que puede pasarle algo. El papá de Ricardo se levantó y fue hacia el pasillo, creyendo en todo lo que había visto su hijo, y le avisó de aquello a la enfermera. Esa misma enfermera entró a la habitación
y le preguntó a Ricardo que cómo era el niño, a lo que éste contestó que era un niño pequeño que se había metido muy asustado, con bata del mismo hospital. Aquella enfermera le dijo a Ricardo que lo buscarían, que se tranquilizara. La enfermera le pidió al papá de Ricardo salir un momento, y le hizo el comentario que un niño con la misma descripción que hizo Ricardo un momento atrás coincidía con la misma de un niño que acababa de morir en urgencias y que no lo habían logrado salvar. La enfermera dijo que era sorprendente que Ricardo hubiera dicho aquello. Su padre se quedó muy preocupado, pues lo que le había pasado a Ricardo pudo haberle desencadenado un trauma, pues Ricardo decía ver gente dentro de la habitación de manera constante. El papá de Ricardo se retiró pensando en qué era lo que le estaba ocurriendo a su hijo, pero sabía que ya no era el mismo. Así que creyó prudente que era momento de que tocaran el tema de lo que ocurrió aquel día de su cumpleaños. Sus padres primero quisieron escuchar a Ricardo contar su versión de los hechos. Después de escuchar todo de palabras de Ricardo, este se dio cuenta de que no sabía casi nada de lo ocurrido, a pesar de ser él el protagonista de su historia. Le revelaron a Ricardo que su mejor amigo Misael había creado una broma de muy mal gusto, y fue así como los papás de Ricardo le revelaron algo. Y es que su mejor amigo Misael había creado toda una broma de muy mal gusto para Ricardo. Y así fue como después de algunas averiguaciones, se le contó a Ricardo la verdadera vida de Misael, pues resulta que éste tenía una afición por el ocultismo, pues creía que aquellos que piensan en todo lo oculto tienen poder superior al resto de la gente, y Misael eso era lo que quería tener poder y sobresalir entre los demás, incluyendo a Ricardo, pues muy en el fondo Misael sentía una gran envidia por los logros y virtudes que naturalmente se le daban a Ricardo. Un día Misael encontró un libro en una vendimia, y el libro era de ocultismo. Él lo compró y lo comenzó a leer. En el libro le daban instrucciones de cómo podía iniciarse para adorar a seres malignos, y que al hacer esto, él comenzaría a recibir regalos como poder, dinero y todo lo que pudiera ambicionar. Así que Misael quiso poner a prueba lo que el libro decía, sin imaginarse que lo que hiciera sería real y muy peligroso. Con ayuda de 2 amigos más de la escuela, que logró convencer y les prometió grandes cosas, planearon todo el escenario y tomaron como ofrenda a Ricardo. Misael, al tener a Ricardo en el círculo de sal como lo indicaba el libro, hizo las invocaciones que estaban escritas, y así, sin darse cuenta, fueron atrayendo a energías que no pudieron detener, y con las invocaciones que hicieron esa noche, provocaron los accidentes que ocurrieron en el departamento. Aquel lugar donde se realizaron el supuesto juego se quemó por completo y sufrió daños que resultaron muy costosos de reparar. Ese departamento era del padre de Misael, un hombre de carácter muy duro. Misael seguramente recibió un castigo muy fuerte por parte de su padre, y fue este quien lo obligó a confesar su acto. Pero más allá de las pérdidas materiales, Ricardo casi pierde la vida, y quedó marcado por siempre, pues ahora lo atormenta el ver a seres de otros planos, y esas pesadillas que él tiene y que dice sentir muy reales. Ricardo quedó sorprendido de lo que su padre le contó. Él no podía creer que su mejor amigo le hubiera hecho semejante trampa. Él se sentía triste y traicionado. Ocurrió algo muy extraño después de todo eso. Días antes de que Ricardo saliera del hospital, comenzó a soñar y a sentir más de cerca a ese demonio que tomaba la forma de un perro negro y rabioso. Solo era cuestión de que cerrara sus ojos y lo veía. Uno de esos días la mamá de Ricardo dijo: «Ya van varios días que veo desde la ventana del pasillo un perro negro y que seguro se vino siguiendo a su amo y espera a que salga». A Ricardo se le enchinó la piel de escuchar eso. Llegando el padre de Ricardo una vez al hospital le dijo: «¿Sabes quién vendrá a visitarte y a pedirte perdón?» «Pues, Misael. Quiero pedirte, hijo, que si tú quieres lo perdones, porque hay cargos en su contra, pero que por favor jamás te vuelvas a juntar con este muchacho, pues él ya nos demostró que no es una buena persona». Ricardo le dijo que así sería, que él ya no quería ni verlo. Su estómago estaba lleno de rabia por dentro y quería incluso levantarse para golpearlo. Después de unas horas escuchó movimiento en los pasillos y a la gente muy desconcertada. El papá de Ricardo salió rápidamente a ver qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál fue su sorpresa? Las personas estaban viendo por las ventanas lo que ocurría en la calle. Aquel perro negro estaba atacando de una manera brutal
a un muchacho al cual ya tenía todo ensangrentado en el piso. Aquel muchacho se trataba de Misael. Él iba en camino al hospital a pedir perdón a Ricardo, cuando en eso aquel perro lo atacó y lo dejó completamente desfigurado de la cara. Al malvado de Misael lo empezaron a perseguir sus males, sus demonios. Toda la magia que él hizo se le fue en contra, y después de eso lo atormentaban sombras y seres que no eran de este mundo. Misael ya no pudo tener una vida normal. La gente lo veía con desprecio y le hacían burla por las marcas que tenía en su cara. Su deformidad lo hizo que las chicas lo rechazaran y comenzó a recibir bullying en la escuela. Todo lo fue orillando poco a poco hasta que una noche se metió en su habitación, se colocó aquel libro negro en el pecho y se dio un disparo en la boca que le voló la cabeza. Fue muy triste para sus padres encontrar la habitación completamente ensangrentada y ver a su hijo sin vida de una manera horrible. Fue traumático para ellos. Ricardo realmente nunca se recuperó de aquellos traumas que vivió. Con el paso del tiempo han ido siendo menos, pero aún persisten las visiones y aquellas energías que lo acechan desde el más allá, porque aquello que le hizo su amigo Misael junto con los otros muchachos nunca pudo desaparecer. Al haber muerto Misael, nunca pudieron romper aquello que le hicieron. A los otros dos muchachos que acompañaron a Misael también les pasaron cosas extrañas. A uno lo atropellaron y le rompieron una pierna, obligándolo a usar muletas casi de por vida. Y al último joven le ocurrió un accidente en el cual se golpeó la cabeza muy fuerte y quedó en estado vegetal. Al final todos tuvieron su merecido y pagaron el castigo por haberle hecho aquello a Ricardo. Pero más allá de eso, pagaron por haberse metido con fuerzas que no comprendían, fuerzas del más allá, fuerzas superiores. Y es que la brujería o las invocaciones no son un juego. Siempre habrá algo más allá que buscará completamente apoderarse y crear el caos en este mundo, tal y como lo hizo en este caso con Ricardo, con Misael y con los otros muchachos. Mi historia es un ejemplo de que en la vida no se puede confiar en nadie, ni siquiera en esas personas que tienen fama de que ayudan de corazón a la gente necesitada. La maldad está vigente en todas las personas y muchas solo están esperando el momento perfecto en el que uno muestre debilidad para así poder atacar, para írsele encima a uno y acabarlo y hundirlo. Aunque esto que les contaré sé que de inicio yo lo comencé, admito que cometí un error y que hice lo posible por enmendarlo. Hace 15 años yo estaba pasando por una situación matrimonial muy fuerte. Mi esposa y yo peleábamos todo el tiempo, porque su madre se metía en nuestro matrimonio constantemente. La vieja víbora de mi suegra siempre le estaba aconsejando a Fátima, mi esposa, el qué hacer y qué no hacer también, qué pensar y qué no pensar. A mi suegra le fue de la patada en su vida matrimonial. Mi suegro la dejó en cuanto yo me casé con Fátima. Don Cristóbal, que era aquel hombre, le dio vuelo a la hilacha con mujeres mucho más jóvenes que él. De ahí mi suegra creía que yo sería igual que su marido, y por eso tenía también al pendiente a Fátima, para que no me soltara la correa ni para ir solo al supermercado. Lo peor de todo es que mi suegra terminó viviendo con nosotros, y eso era peor que el maldito infierno. Yo no me quería divorciar porque en primera teníamos 2 hijos, y nuestro matrimonio fue llevado a cabo de un régimen de bienes mancomunados, y realmente Fátima no había trabajado ni un solo día para ayudarme a crear todo mi patrimonio, y yo me había encargado de comprar la casa, 2 autos, muebles de primera calidad, un terreno de descanso en la sierra y una cuenta de banco con un par de millones de pesos. Yo ni loco le iba a soltar la mitad de todas mis cosas a Fátima. Hasta sirvienta le tenía en la casa, y todo para que ella se la pasara con sus amigas, gastando dinero y presumiendo cosas que no le costaron trabajo conseguir. Yo estaba enfadado con Fátima, porque nunca me dio la razón, ni me dio apoyo moral a causa de la maldita arpía de su madre. Así que yo tenía que tomar medidas al respecto, de una forma tan sutil que hiciera a Fátima perder el interés en pedirme la mitad de las cosas. En la oficina donde yo trabajaba, tenía un jefe que cada fin de mes se iba de retiro con un sujeto
que organizaba y los llevaba a un cerro fuera del municipio y les hacía rituales, limpias y demás cosas, favores especiales. Y yo veía que mi jefe le tenía mucha fe. Y un día, por curiosidad, le pregunté que si en verdad aquel chamán era tan poderoso como él decía. Mi jefe comenzó a hablar maravillas de él. Yo me reí y le dije a mi jefe que solo podría creer en aquel chamán si él me ayudaba a divorciarme sin salir raspado con mi dinero y mis cosas. Hice ese comentario porque mi jefe y yo éramos buenos amigos y había mucha confianza entre nosotros. Mi jefe respondió riéndose también. Pues aunque no lo creas, él es tan poderoso que si se lo pides te lo cumple. ¿Por qué no lo compruebas? Y así ya te separas y me vienes al trabajo con otra cara y con otra actitud. Porque déjame decirte que estás muy retrasado con las facturas y los inventarios. Te has vuelto muy poco productivo a causa de tus problemas matrimoniales. Yo me reí, pero, tratando de desviar la causa de mi interés, le pedí los datos del mentado chamán ese, argumentando que solo quería ir a despejarme y a platicar con alguien. Ese mismo sábado, le dije a Fátima que iría a trabajar, y fue así que me escapé para el cerro donde vivía aquel chamán. Al llegar vi que había una casita pequeña en medio de un gran terreno con árboles de frutas y otras cosas. Era una casita muy humilde, y me recibió un hombre que parecía un poco arrogante, como que desde que lo vi por primera vez no me dio mucha espina. Al preguntarle si tenía tiempo para una plática, me dijo que no hacía consultas para todo el público, solamente para gente que iba recomendada. De inmediato le hice saber que el ingeniero Álvarez me había recomendado con él. Así el chamán de inmediato supo quién era y sonrió, y entonces me permitió pasar. En el interior de la casita, él tenía cabezas de animales, pieles y rifles, como que en algún tiempo él fue cazador. Tenía cráneos que parecían ser reales de humanos, y velas por todas partes, hierbas aventadas en los rincones. Yo le platiqué abiertamente de mi petición. Le hice saber que quería su ayuda para divorciarme sin que mi esposa me quitara la mitad de lo que teníamos. El hombre se me quedó viendo a los ojos como analizándome. Después me empezó a hacer muchas preguntas, algunas incómodas, pero yo las respondí todas. Al final me dijo que para ayudarme debía yo llevarle a Fátima, y le diríamos que solo se le haría una limpia, pero en realidad se le haría una brujería para que Fátima se volviera sumisa ante mí y aceptara las condiciones que yo pusiera ante un divorcio. Yo un poco incrédulo pero contento acepté. Aún así lo difícil sería convencer a Fátima de llevarla ante aquel chamán. Tuve que ingeniármela, y con engaños y toda la cosa. Ahí vamos. Y yo le dije que todo era para mejorar nuestro matrimonio, así que con aquella mentira de inmediato aceptó. Una vez en la casa del chamán, en cuanto vio a Fátima, le cambió la mirada al instante, pues Fátima era bellísima. Hasta la fecha digo que es la mujer más bella que jamás pude haber tenido. Sin embargo, Fátima mentalmente, pues como que la cosa no le hacía juego. Ella era inmadura, berrinchuda, celosa, posesiva, algo que con el tiempo se volvió indeseable e hizo que me aburriera de su cuerpo y la quisiera desechar. Aquel chamán me pidió que le diéramos privacidad para hacerle una limpia a Fátima y me pidió que me saliera de la habitación. Se me hizo muy extraño porque al verle la mirada a aquel tipo, luego me imaginé que quería estar a solas para verla mejor. Yo detrás de la puerta solo escuché como el chamán le decía a Fátima que se quitara la ropa y se pusiera un atuendo que él le prestaría. A Fátima no le daba pena nada, así que se quitó la ropa enfrente del chamán y su buen taco de ojos echó el desgraciado. Esa no me la esperaba, pero, en fin, tenía que hacerme a la idea de que algún otro hombre algún día la vería así. Pasó como media hora y hubo mucho silencio. Solo en un par de instantes el chamán tocó una campanilla que vibraba e hizo sonar un cuenco que también hacía vibrar todo el ambiente. Después del silencio parece que el chamán y Fátima se pusieron a platicar y yo escuchaba risas de mi esposa, como hacía mucho tiempo no la escuchaba reír. Es como si el chamán le estuviera coqueteando. Maldito perro, parece que se estaba aprovechando de Fátima. Más coraje me dio cuando de pronto Fátima se echó a reír a carcajadas. Y bien dicen que cuando un hombre hace que a una chica le entre la risa, sin problemas le entra lo demás. Yo ya quería largarme de ahí, me estaban dando muchos celos.
Caminé hacia la puerta y toqué, para preguntar si les faltaba mucho. Ya teníamos que irnos. El chamán abrió la puerta y Fátima salió, y en su mano llevaba un brebaje que se estaba bebiendo, y que el chamán le recomendó tomar de un solo trago. Antes de irnos, el chamán nos dijo que Fátima necesitaría 2 sesiones más así, para quedar bien depurada de las malas vibras. Yo ya no quería, pero la terminé llevando a que se completaran esas dichosas 2 limpias, y hasta parecía que el chamán le valía madre. Ya en mi cara le hacía cortejos a Fátima, y Fátima bien que le correspondía, pese a que aquel hombre era un señor ya un poco mayor que yo. Tendría casi unos 50 años aproximadamente, y no era para nada agraciado físicamente, así que pensé por un momento que sería imposible que Fátima se llegara a fijar en él. Esa última vez salimos de la casa del chamán y Fátima se bebió el último brebaje que se le dio. Ella me dijo que estaba fascinada con los trabajos de ese brujo, porque en primera ya podía dormir, ya se sentía mucho mejor, y además de esto le parecía muy simpático. Fátima me hizo saber que ese brujo la había invitado a un retiro espiritual, a la cual mi esposa estaba muy motivada para ir. Eso sí, solo la invitaría a ella, porque a mí no me dijo nada el desgraciado. La cosa ya estaba muy rara. Mientras tanto, los problemas entre Fátima y yo no cedían. Al contrario, se incrementaron, y Fátima se comenzó a volver mucho más rebelde conmigo, más desafiante. Yo ya no la soportaba. A mi favor solamente logré correr a mi suegra. Sí le pedí que se largara. Yo le pagué la mitad del gasto de una renta con tal de que ya nos dejara en paz. Y con respecto a Fátima, comencé a buscarle pretextos para divorciarme de ella y poder manipularla para no darle tanto ante un divorcio. Al volverme más observador en sus rutinas, noté que Fátima agarraba uno de mis coches y se iba todas las tardes y regresaba en ocasiones hasta la noche. Ella y yo prácticamente no hablábamos porque ella estaba molesta de que yo corría a su madre de la casa, así que pedirle una explicación era completamente innecesario. Al ser tan frecuentes sus salidas, algo me empezó a parecer sospechoso. Lo que hice ante eso fue ponerle, sin que ella lo supiera, un GPS al carro y desde mi computadora lo estuve monitoreando. Maldita sorpresa que me llevé, pues el auto estaba parqueado constantemente en un motel a las afueras de la ciudad. De inmediato cuando lo supe me salí en mi otro auto y me dirigí a toda velocidad para allá. Me esperé justo enfrente para saber con quién rayos me engañaba Fátima. No me pareció sorpresa cuando la vi salir en mi propio auto con aquel maldito brujo. Con mi celular le tomé varias fotos para sacárselas esa misma noche que pretendía yo pedirle el divorcio cuando llegáramos a casa. Maldito chamán, solo me usó para quedarse con mi mujer y me sacó el dinero porque las dichosas limpias no salieron nada baratas. Esa noche le reclamé a Fátima y le enseñé las fotos. Ella me respondió muy cínica que si yo ya no la llenaba en la cama, ella tenía derecho a que otro hombre lo hiciera, y me confesó que ya se había enamorado del chamán. Esa noche ella fue quien me pidió el divorcio y me exigió la mitad de las cosas, y me amenazó que si me ponía bravo, me quitaría todo en una demanda. Yo me negué y le dije que nunca le daría un solo peso para ella, que se largara con aquel pinche mugroso del chamán charlatán. Yo ya no la quería ver, y si quería demanda, entonces nos veríamos las caras en los tribunales. Fátima tomó sus cosas y ni mis hijos le importaron. Ella se largó no sé a dónde. Ella estaba idiotizada con aquel imbécil del brujo. No sé qué le dio o si la embrujó, pero la tenía bien domada. Pasaron los días y el chamán fue a buscarme a mi oficina. El muy cínico fue a gritarme de que su amor con Fátima era cosa de un flechazo a primera vista y que esas cosas no se pueden controlar. Me pidió una disculpa por eso. Sin embargo, me amenazó de que le debía dar a Fátima todo lo que le tocaba, si no entre los dos me lo quitarían todo. Y me dijo que él mismo se encargaría de quitármelo, y también me dijo que si no lo hacía, un día yo iría a pedirle perdón de rodillas y a suplicarle por mi vida. Yo lo mandé a la chingada y pedí a seguridad que lo echaran del edificio. Yo estaba ya muy enojado con la vida, con Fátima, con todo. Y lo peor es que días después de aquella visita del chamán, algo me comenzó a ocurrir, algo muy desagradable. Mis manos me dolían todo el tiempo,
y sentía que mis huesos se quebraban. También tenía un ardor en mi piel que era excesivamente insoportable. Yo sentía como si literal me hubieran prendido fuego en la piel. Ya no podía comer tampoco porque me dolía mucho el estómago. Me sentía sin energía, muy cansado, deprimido. Yo ya me quería morir, pero mis hijos me daban fuerzas. Por ellos yo me levantaba todos los días a trabajar. Tuve que pedir 2 semanas de vacaciones que me debían en la oficina para internarme en mi habitación a descansar y así recuperarme, pero al contrario, eso no ocurrió, sino que todo iba a peor. Porque yo empezaba a delirar con sombras y veía gente que caminaba en mi habitación. Escuchaba voces que me susurraban al oído y me decían cosas que yo no entendía. Me estaba volviendo loco y me sentía de verdad cada vez más cerca de la muerte, como nunca antes lo había sentido en mi vida. Me veía mis brazos y estaban ya muy delgados. Comencé a perder la noción del tiempo, de los días. Ya no sabía yo qué estaba pasando ni siquiera en mi casa, porque la memoria me fallaba. En una ocasión recuerdo que salí del cuarto. Vi que no había absolutamente nadie. No estaban mis hijos, y había un mensaje en mi celular que llevaba varios días y que yo no revisé, en el cual Fátima me decía que se llevó a los niños porque yo era un maldito loco, y que pronto llegaría ella con su abogado a quitármelo todo. Me entró una sensación psicótica. Sentí ganas de matarme o de matarla. No sabía ni qué hacer, ni siquiera sabía lo que ocurría en mi vida. Es como si me hubieran borrado la memoria de lo que había pasado el último mes. Me bebí una jarra de agua ya sucia que tenía en el cuarto y me tiré al piso a llorar hasta que me quedé dormido y completamente perdido. Al día siguiente alguien entró a la habitación. Era Fátima junto con su abogado y el maldito chamán que parecía más un perro de Fátima. Me llevaron una carta donde me obligaban a cederle el 90% de mis cosas a Fátima. Yo desde el piso me negué y el chamán entró a la charla y me amenazó de que si no firmaba, perdería mi casa, mis cosas, mis cuentas y además mi vida. Él me prometió que si yo firmaba, él me regresaría a la salud, pues aquel me había embrujado y me había puesto todos esos males para castigarme por mis actos. Maldito mugroso, yo lo sabía. Él estaba detrás de esto. Y no me quedó más que tragarme mi odio y firmar el papel. En fin, que yo tenía la capacidad de reponerme muy rápido. Y en cambio Fátima, yo sabía que gastaría y perdería todo el patrimonio en un par de años. Yo era el que sabía hacer el dinero, ella solo sabía gastarlo. Los vi marcharse a todos muy contentos, y vi cómo el chamán le dio un beso a Fátima frente a mí. Respiré y me calmé, al menos lo peor de la pesadilla ya había pasado. Me dieron una semana para abandonar la casa, y en eso fui tomando fuerzas. Al menos el chamán cumplió su palabra y no me mató. Me dejó vivir. Hasta eso se lo agradezco al maldito miserable. Mi salud fue mejorando muy rápido. Me tomó casi 2 años recuperar y volver a forjar parte de lo que yo ya tenía y volver así a una vida más cómoda. En cambio, Fátima en ese tiempo lo perdió todo, porque aquel chamán la manipuló y ella le puso todo a su nombre. Al final el maldito brujo la abandonó. Ella ya no le pudo reclamar nada, se quedó casi en la calle. Ya con eso yo le pude quitar a mis hijos y ahora viven conmigo. Yo ya no le doy ni un centavo a ella. Dejé que se las arreglara como pudiera, porque yo ya le había dado todo lo que tenía. Pero eso ya no me preocupa. Ahora volví yo a ser feliz. Y antes de que termine con mi historia, les cuento que una ocasión acompañé a mi jefe a un retiro espiritual en otra ciudad. Yo iba con Cristina, mi nueva novia. Aquella ocasión, por casualidad, coincidí con el chamán traicionero en el evento. Íbamos llegando a la finca donde se llevaría a cabo aquel retiro, y lo vi llegar muy bien vestido y en mi auto, el auto que le quitó a Fátima. Le pedí a Cristina que me esperara, y fui hasta donde se encontraba y le dije ya sin rencor ni recelo: «Qué bonito está su auto, señor. ¿Dónde lo compró?» El chamán sacó una risa y me dice: «Qué guapa está tu novia. Si te casas y te quieres divorciar, avísame, yo te podría ayudar». Me agaché un poco y sonreí, pero le respondí: «¿Para qué querría yo eso, señor? ¿Para que me dejes en la calle y te quedes con mi esposa?» El chamán cambió el tono y me dijo: «No sé por qué estás molesto conmigo. Yo no te veo en la ruina.
Al contrario, te veo mejor que nunca. Tienes tu dinero y tienes una nueva novia que es más bonita que la anterior. Además, tú me pediste que querías dejar en la calle a Fátima. ¿Y acaso no lo está ahora así? Ella en este momento no tiene ni un solo peso. Tú ya recuperaste lo que perdiste. ¿Qué más quieres? Al final el resultado es lo que querías, ¿no? Analízalo bien, porque al final yo cumplí con mi trabajo. El chamán se despidió sin antes darme una tarjeta y decirme que Cristina de verdad era muy guapa y que era en serio aquello de que si me quería divorciar, lo llamara. Ante su comentario me volví a reír. Ya ni ganas yo tenía de meterle un golpe. Al final comprendí que en este mundo cada quien hace las cosas a su modo, a como puede. Pero sí me queda muy claro que la brujería tiene un poder incomprensible que en caso de ser necesario, no dudaré en usarlo en favor mío y de mis intereses. Sonaba el timbre de mi casa. Estaba yo por recibir a una mujer que me llevaba a su niño de 10 años. El niño llegó llorando porque le dolía mucho su pancita y también porque le daba miedo que yo lo atendiera. Es que muchas cosas se decían sobre mí y sobre mi trabajo como curandera, pero a mí me importaba poco lo que la gente pensara de eso. Simplemente si podía yo ayudar a alguien a sanar, lo hacía con mucho gusto. La curada de empacho es sencilla, pero si no se hace bien puede traer serios problemas. Así que esa noche tomé al niño, lo acosté sobre la cama, le descubrí el estómago, le di a tomar su menjurje y comencé a masajear su abdomen por algunos minutos. El pobre niño ya le había batallado para comer y para hacer del baño en varios días, pero con mi remedio seguro se pondría bien. Finalmente lo volteamos boca abajo y fui jalándole el pellejo de la espalda hasta que tronó. Listo, aquel niño quedaría así como nuevo. Lo dejamos que reposara un rato y a la media hora le dieron ganas de defecar. Le presté mi baño y el niño pudo evacuar todo aquello que traía atorado. Su madre, muy agradecida, me pagó con un billete de 20 pesos. Era lo único que tenía. Yo le dije a la mujer que no era necesario, que con mucho gusto yo la ayudaba para que su niño estuviera bien. Debo mencionar que siempre viví en barrios muy pobres. Yo nunca lo fui porque la vida siempre me bendijo por mi trabajo con mucha riqueza. A los más pobres yo nunca les cobraba, o les cobraba muy poco. Y a los que yo veía que sí tenían, a eso sí les pedía un buen pago. Con eso mantuve y le di escuela a mis hijos, en especial a Iván el mayor, que ya recién se había graduado de la universidad y ya estaba trabajando como arquitecto. Yo siempre me opuse a que mis hijos y mi hija la menor siguieran mis pasos. Esto de la brujería no siempre se trata de hacer el bien. Muchas veces se trataba de hacer los trabajos que los clientes pedían, ya sea para hacer el bien o incluso para dañar a otros. Yo debí ser muy fría para lograr aquello sin que eso me afectara emocionalmente. En fin, que el karma, los mismos clientes se lo cargaban por los trabajos que pedían. Y de trabajos de brujería pesada hice muchos por la gente, y hubo uno en especial que quiero contarles. En aquel tiempo en ese barrio vivía una chica llamada Flor. Ella era bien conocida por su promiscuidad. Era una muchacha muy fácil que por dinero se dejaba querer por hombres que venían en carros muy bonitos a recogerla por el día y después la dejaban en su casa a muy altas horas de la noche, a veces muy ebria y ya bien despachadita. Flor era muy bonita. Era una muchacha de muy bonito cuerpo, delgada, piel morena de fuego, cabello rizado muy negro y ojos de mirada penetrante. También le gustaba usar minifaldas y tacones, así que aquello le daba un aspecto bastante atractivo a la mirada de los hombres. Uno de mis hijos siempre estuvo enamorado de ella, Iván el mayor, del que ya les hablé. Sin embargo, yo lo mantenía bien en raya, porque Flor era evidente que no le convenía. Esa muchacha no podía salir a la calle, porque le llovían los piropos, por todas partes y a todas horas. Hasta eso podría decir que su vida en ese sentido fue difícil. Sin embargo, a ella le gustaba, le encantaba la atención. Y es que no le quedaba de otra a Flor más que esperar a un hombre de dinero que la sacara del barrio, uno que se casara con ella y le diera una buena vida. Aunque eso iba a estar difícil, porque Flor, pese a que era muy bonita, no era una mujer para nada noble ni decente. Al contrario,
Era vulgar, mal hablada, muy corajuda, envidiosa y rencorosa. Ella se metía en pleitos con las vecinas, porque éstas decían que Flor le coqueteaba a sus maridos. Eso en parte también era real, pero no lo hacía con el afán de conquistarlos, simplemente para molestar a las vecinas y hacerlas encolerizar por la envidia que le tenían y por todas las cosas que de Flor decían. Las habladurías en su contra iban y venían de boca en boca, pero a Flor ya no le importaba. Ella se acostumbró a ese estilo de vida. Y pese a que había más chicas que también eran bonitas en el barrio y por supuesto interesadas, Flor era la que más escándalos hacía. Pero todo era cosa de tiempo. Finalmente Flor conoció a un hombre que le cumplió su deseo de casarse y darle la vida de reina que ella siempre quiso. Se trataba de un muchacho que la verdad no era nada guapo, se veía muy menso. Al solo verlo se daba uno cuenta que no sabía ni cómo complacer a una mujer en la cama. Estoy segura de que no sabía darle a Flor lo que a ella le gustaba. Y era evidente que no era del gusto de Flor, porque ella siempre traía muchachos muy guapos, muy galanes. Y aquel hombre no era físicamente agraciado ni nada, pero era noble. Hasta eso era buena persona. Su nombre era Sergio. Flor y Sergio se terminaron casando porque Flor resultó supuestamente embarazada. Aquello era un plan con maña. Yo creo que sí, pero esa felicidad falsa no le duró mucho a Flor, porque aquel embarazo nunca se concretó. La situación real es que Flor no podía tener hijos. Ella quizá ya lo sabía, pero nunca se lo hizo saber a Sergio, y lo engañó con tal de amarrarlo. Aún así su matrimonio continuó. Sergio llevó a Flor a diversos tratamientos para que se pudiera embarazar, pero nunca lo lograron. Esto les trajo muchos problemas. Flor y Sergio se peleaban constantemente, y Flor se regresaba a la casa de su mamá por unos días, y luego Sergio venía a consolarla y a llevársela de nuevo. Así se la pasaban, y al tiempo yo descubriría todo aquello de la misma boca de Flor. Una mañana ella tocó a mi puerta. Cuando yo abrí, la vi llorando, y me pidió que la ayudara, que necesitaba de mis trabajos de brujería para algo que me dejó con la boca abierta. Hacía mucho no me pedían un trabajo para eso, pero viniendo de Flor, no me esperaría menos. Ella me pedía un embrujo para acabar con la vida de Sergio, algo muy sutil, algo con lo que nadie se diera cuenta y que su muerte pareciera natural. Yo nunca pedía razones a las personas acerca de los trabajos que solicitaban, pero en ese caso me ganaba la curiosidad, pues ya tenía yo toda la idea en la cabeza de lo que pasaba en la vida de Flor. Ella me contó que por no poder tener hijos, Sergio ya se quería divorciar y la quería dejar en la calle. Eso le enfureció a Flor y por ello ella quería acabarlo y quedarse con la casa, con los autos, con la cuenta de banco de Sergio. No suelo juzgar a la gente, pero yo fui confidente siempre de quien acudía a mí, y respetaría eso, aun tratándose de Flor que no me caía nada bien. Procedimos finalmente con el trabajo de brujería. Yo le pedí que me llevara fotografías de Sergio, cabello, algunas otras cosas personales. Con eso yo me decidí a comenzar esos trabajos de brujería. Flor me veía con sus ojos llenos de susto. Estaba muy nerviosa. Ella observaba cómo yo le hacía unos rezos y unos preparados a las cosas que ella me llevó. Después que le hice el trabajo, le pedí que lo llevara al panteón. Le indiqué que enterrara las cosas y le escribí también unas oraciones para que las leyera esa noche de luna llena. Todas las noches antes de dormir también tendría que hacerlas. Además de eso, le entregué otro trabajo para que lo plantara en el jardín de su casa. Y de paso le di un menjurje para que se lo diera a Sergio, con la finalidad de que lo amansara un poco, y así fuera más fácil lograr que Sergio le cediera las cosas materiales a Flor. Eso sí, le advertí que Sergio estaría muy amoroso unos días, y eso podría confundirla. Y es ahí cuando ella debía aprovechar para sacarle el dinero, sacarle las firmas de las cosas. Pero al final, Sergio moriría. Eso ya no se podía cambiar, porque la brujería que yo le di no se iba a deshacer. Flor se fue muy nerviosa. Ella no era buena chica, pero la idea de acabar con alguien era algo mucho más serio. No era para nada un juego, es algo con lo que ella nunca había lidiado. Fueron pasando los días.
y Flor ya había regresado a casa con su marido Sergio y siguieron con su vida normal. Las cosas en aquel matrimonio se fueron poniendo a favor de Flor, pues como parte de la brujería, Sergio comenzó a enfermar. Él se puso flaco, y después dejó de caminar. Sus músculos se pusieron muy débiles y Flor tenía que llevarlo en silla de ruedas para todos lados. La cosa para el pobre de Sergio fue empeorando, porque pronto se quedaría ciego. Él ya no podía valerse para nada por sí mismo. Era una marioneta que Flor controlaría a la perfección. Flor iba seguido conmigo y me contaba de sus avances y cómo iban las cosas con Sergio. Me contó que por fin ya había logrado hacerle firmar los papeles en los que Flor recibiría todo en modo de herencia. Flor estaba contenta y satisfecha. Yo solo la escuchaba. Yo no podía celebrar aquello. Realmente no me importaba. Yo solo hacía mi trabajo. No pasaría ni un mes cuando me enteré de que Sergio ya por fin había fallecido y los deseos de Flor se habían concretado. Ella heredó una casa, un par de autos nuevos y una cuenta de banco bastante jugosa. Flor, muy contenta, recuerdo que se acercó a mí para darme un pago bastante sustancioso en agradecimiento, el cual tomé y usé para donarlo a gente pobre del barrio que lo necesitaba. Yo nunca me quedaba más que con lo necesario, y como mis hijos ya estaban grandes y graduados de universidad, ellos ya no dependían de mí, así que con gusto se lo daría a la gente de mi barrio. Los siguientes 2 años, Flor se dio la vida de reina. Gastó mucho dinero en cosas absurdas, y a diferencia de lo esperado, ni siquiera ayudó a su madre a salir de pobre. Flor no quería compartir su dinero con nadie, se volvió avariciosa. Ella viajó mucho, a Europa, a Asia, a todos los países que pudo. Se compró ropa carísima, se operó el busto y se hizo algunos tratamientos más de belleza. Tal cual despilfarró el dinero y se quedó sin nada. Más allá de que gastó su fortuna, ella se involucró con las tarjetas de crédito, usándolas muy mal, llevándola a que el banco le quitara la casa porque ya no pudo pagar la deuda. Flor finalmente terminó en la calle, y llorando le fue a rogar a su madre para que la recibiera de nuevo en casa. Qué poca madre de Flor. De no ser porque Chayo, su madre, era muy buena gente, Flor se quedaría a vivir en la calle como un perro. Bien dicen que el que nace pobre siempre se quedará pobre, y eso le pasó a Flor. Ella regresó a su estilo habitual de vida y comenzó de nuevo a buscar algún amante con dinero que le regresara un poco del aire de vida que tuvo alguna vez. Flor tenía de su lado la ventaja que aún era muy joven y muy hermosa. Los hombres se le pegaban como moscas, pero como en el pasado, nadie la tomaba en serio, porque ella no era más que un simple objeto sexual que se podía usar una noche y luego desechar. Eso le empezó a deprimir mucho a Flor, y también la llevó a acudir de nuevo a mí para que la ayudara a hacer un amarre para un muchacho que le había gustado y con el que ella se quería casar de nuevo. Esa vez yo le negué la ayuda, porque yo solo ayudo una vez, no más. Le hice saber a Flor que yo le brindé una oportunidad muy grande para hacer una mejor vida, y que si ella se había dedicado a desperdiciarla, ese ya no era mi asunto. Flor se enfureció mucho y me ofendió de muchas maneras. Me llamó charlatana, farsante y demás cosas, incluidas groserías y ofensas que traté de ignorar. Flor solo era una mujer ardida y frustrada de no tener la mínima capacidad de hacer algo de bien por ella misma. Ella todo lo conseguía con las nalgas, vaya manera. Por eso es que ella tenía el tiempo contado, pues la belleza física se acaba con la edad, y a ella ya se le estaba yendo el tren. Antes de irse aquella noche, me dijo Flor que si yo no le ayudaba, ella encontraría a otra persona que le diera soporte con esa brujería que ella necesitaba. Yo le dije que fuera con quien quisiera, que eso a mí ya no me importaba. Yo ya había metido las manos al fuego por ella y ya no lo haría otra vez. Yo seguí firme en mi decisión, así que me dediqué a atender mis asuntos. En esos días vino a vivir a la casa mi hijo el mayor. A él estaba yendo muy bien en la vida y de manera económica también. Él se quedaría por 2 meses en mi casa, en lo que le construían la suya en un terreno que compró en una zona de muy buen estatus. Mi hijo Iván era mi orgullo, porque se parecía mucho a su padre. Era un hombre de bien, trabajador, honrado,
siempre entregado a sus valores. La estancia de Iván me sirvió de mucho. Él me ayudaba en las cosas de la casa cuando estaba de descanso o en los ratos que regresaba del trabajo. En ocasiones salía un poco más tarde, pues él era el arquitecto de una empresa importante y siempre tuvo proyectos muy fuertes que demandaban tiempo y esfuerzo. Una ocasión fuimos juntos al mercado a comprar algunas cosas, y cuando estábamos subiendo las bolsas de mandado al carro, pasó junto de nosotros ni más ni menos que Flor. La muy descarada iba muy escotada, luciendo sus senos operados, y mi hijo sería muy noble, pero carne es carne. Nomás vi cómo se le fueron los ojos sobre el pecho de Flor. Iván ya tenía mucho tiempo que no la veía. Él no sabía de todos los cambios que ella se había hecho, y parece que quedó petrificado ante la sensualidad de Flor. Además, a él siempre le gustó. Flor se dio cuenta de que mi hijo tenía los ojos bien pegados en sus atributos, que hasta los meneaba más la condenada. Yo le dije a Iván que nos fuéramos y que se dejara de esas cosas, que Flor no era buena chica. Flor se dio cuenta que Iván estaba viviendo conmigo y sobre todo notó el buen carro que tenía mi hijo. Así que ella se la pasaba al acecho de toparse con Iván en cualquier oportunidad para sonsacarlo. Y sí noté que ella al verlo en la calle solo trataba de sacarle plática, pero Iván le sacaba la vuelta. Yo me tenía bien checadito a mi hijo, no iba a permitir que esa víbora me lo envenenara. Cuando empecé a notar que Iván se doblegaba un poco ante las atenciones de Flor, tuve que confrontar a Flor. Le pedí que no se le acercara a mi hijo o le iba a pesar. Flor se rió de mí, de hecho se burló, y me preguntó que qué yo iba a hacer, a embrujarla. Ella se reía y me enseñó un amuleto que otra bruja le hizo y que supuestamente la protegía de cualquier maleficio o trabajo malintencionado. No le hice caso. Difícilmente habría alguien con poderes más fuertes a los míos en la zona, y era bien sabido que charlatanes había por montones, así que no dudo que Flor haya obtenido ese amuleto con uno de ellos. Flor terminó diciendo que no se haría responsable si mi hijo caía en sus encantos. Finalmente Iván tenía todo lo que a ella le gustaba, era guapo y tenía dinero. Yo la dejé hablar. Para mí ella no era más que una mujer con un hueco muy grande en el cerebro y con otro muy grande entre las piernas. Me retiré, y esa misma noche le advertí a mi hijo que no lo quería ver cerca de Flor. Iván me dijo que no me preocupara, que Flor ya no le gustaba. Pero yo fui bruja, y es difícil que alguien me engañe. Yo sabía que a mi hijo le estaban moviendo las ganas de comerse ese pastel. Me urgía se pasara ya rápido el tiempo y le entregara en su casa a mi hijo para que se fuera y se alejara de esa tentación. Sin embargo, con los días mi hijo andaba cada vez más raro. Comenzó a llegar tarde a la casa, más de lo usual. Él llegaba en ocasiones un poco tomado y oliendo a perfume de mujer. Supe que era normal que anduviera con una chica de su trabajo o con alguna otra que conoció por ahí, pero había algo más. Mi intuición me decía que debía estar alerta de la víbora de Flor, porque era capaz de ingeniárselas para engatusarlo, y más porque ella misma me lanzó la amenaza. Pero no tuve que esperar mucho para que me llegara un chisme por parte de una vecina. Me dijo que habían visto a Iván bailando con Flor muy contento en un bar de la localidad. Al parecer ellos estaban viendo a escondidas y a mis espaldas. Iván me lo estaba ocultando todo, y con eso confirmé que Flor, más allá de usar sus encantos, estaba haciéndole algún trabajo de amarre a Iván para ponerlo de su lado, para manipularlo, para ponerlo en contra, y así desquitarse conmigo usando a mi hijo y sacándole de paso el dinero. Eso me preocupaba sabiendo de lo que Flor era capaz. Ella podría hacerle daño a mi hijo. Por eso, cada vez que yo le limpiaba el cuarto a Iván, yo le buscaba bien por todas partes para encontrar alguna evidencia de algún amarre, hasta que por fin lo encontré. En uno de sus sacos había una foto de tipo llavero, donde salían las caras de ambos. Se me hizo muy raro porque el llavero tenía forma de corazón. Eso hablaba de que ya aquello era un romance bien hecho y derecho. Yo tomé ese llavero y le retiré con cuidado las fotos. Noté que estaban pegadas con algo. Las fui desprendiendo con cuidado y me di cuenta que aquello que las unía era algo negro, quizás sangre.
También había un aroma raro en estas, como si las hubieran rociado de algún preparado para el amarre. Yo lo volví a dejar tal y como estaba. Se notaba que era un amarre barato y no tan poderoso. Me guardé todo lo que sabía en mi cabeza, y con eso tomé una decisión difícil pero necesaria. Flor me había declarado la guerra y yo no iba a perder. Así que comencé a preparar mi venganza, no importando que mi hijo estuviera de por medio. Si él tenía que salir afectado, también tenía que aprender la lección por desobedecerme. Hice un trabajo de brujería que consistía en hacer un preparado secreto, el cual yo vertía a la lavadora cuando lavaba la ropa de mi hijo. Con esto la impregnaba de una forma sutil con aquello, de una manera que no se notaría. Ese trabajo iba bien rezado, para que cuando Flor se le acercara a mi hijo, ella absorbiera todo el mal que yo le estaba mandando. Yo quería hundirla y destruirla. Además de esto, encontré cabellos de Flor en la ropa de Iván, y con eso hice otro embrujo de entierro, con el que finalmente sentencié a Flor a lo peor. En fin, que sus amuletos eran tan baratos y no tendrían nada que hacer contra mi poder. Fui dejando pasar los días, y mi hijo seguía saliendo a escondidas por las noches a divertirse con Flor. Salía muy contento. Sabrá Dios qué cosas le hacía Flor para tenerlo así. Ella era una experta en manejar los instintos de los hombres. Además tenía con qué. Pero a los pocos días, mi hijo Iván cayó enfermo en cama. Se puso muy mal, todo a causa de la brujería que yo hice para separarlo de Flor. Era evidente que también iba a salir afectado. Flor también cayó muy enferma, pero Flor con mucha más gravedad. Ella enflacó muchísimo en cosas de semanas. Se veía muy rara porque su cuerpo estaba completamente chupado y tenía aquellos implantes en los senos, los cuales se veía bastante monstruoso. En el seguro no la querían atender por no estar trabajando en algún lugar que le diera esa prestación. La pobre ya no salía, y su madre a veces nomás la sacaba a la calle para que le diera un rato el sol. La muy miserable ya no podía ni caminar, y pronto perdió la vista. Yo le hice pagar por lo que ella también hizo a su anterior esposo, Sergio. Le di a beber un poco de su propio veneno. Supe que la llevaron con varias brujas, pero mis trabajos no los rompía cualquiera. No me dio culpa ver que Flor estaba perdiendo la batalla y que pronto, a los pocos días, perdería la vida. Muchos me juzgaron por aquello, porque el rumor de lo que había entre Flor y mi hijo Iván, pronto lo sabrían todos. A mí no me importó que me culparan por su muerte. Flor se buscó ese destino al meterse conmigo y con mi familia. A mi hijo yo sin problemas lo curé. Le quité ese embrujo y le advertí que no desafiara mis palabras nunca más o le pesaría. Le hice saber que él era libre de ser feliz con quien quisiera, pero con Flor en especial. Era normal que yo se lo impediría, porque había un conflicto entre nosotras que no terminó bien. Hace muchos años ya de esto. Ahora yo ya estoy muy vieja. Ya no me dedico a la brujería. Aún la gente me busca, pero yo ya quiero descansar. He atraído muy malas energías y es pesado lidiar con ellas, al grado que me tienen muy enferma. Estoy sufriendo mucho. Al final en esta vida todos pagamos por lo que hacemos. Nadie se va de este mundo sin ajustar las cuentas. Sé que pronto moriré, y si vuelvo a nacer, con gusto podría ser una bruja de nuevo, para seguir sirviendo al más necesitado y para acabar con aquellos que se les ocurra interponerse en mi camino.